Buenas tardes a todos. Mi nombre es Ariel Julieta López García y les voy a platicar un poquito sobre mi investigación sobre la deserción escolar en alumnos de la Escuela Secundaria General de Domino Manzano, Campero, del segundo grado ante la pandemia por COVID-19 en el ciclo escolar 2020 y 2021. Esta investigación la realicé bajo la dirección o bajo la ayuda del doctor Octaviano García Robert. Bueno, pues como mi planteamiento del problema, como ya lo mencioné en el título, fue que la pandemia por COVID-19 pues desencadenó diversas situaciones o diversas problemáticas en todo el mundo, no nada más aquí en específico en México, sino en todo el mundo y principalmente, por lo menos en el caso de México, lo hizo en la educación porque impactó de manera drástica en la deserción escolar en alumnos de educación básica, en específico de educación secundaria y lo cual pues provocó que el abandono escolar estuviera aunado pues a la ausencia de los recursos tecnológicos que se tenían, los motivos familiares que particulares que se tuvieron en ese momento, la falta de interés al pasar de una educación pues completamente presencial a que fuera virtual, fue mucho la falta de interés y también pues a integrarse también en algunos casos al campo laboral por falta de sustento, por falta de dinero económico en el núcleo familiar y pues así provocando que pues la gran cantidad o una gran cantidad de jóvenes pues no continuaban sus estudios por lo mismo. Eh, en específico me centré en los alumnos de la Escuela Secundaria Teodomiro Manzano, Campero, que está ubicada en el municipio de Huasca, en el estado de Hidalgo, en México, donde pues se vieron muy notorios afectados principalmente los que cursaban el segundo grado de secundaria. Nuestra justificación, eh, bueno, mi justificación fue que la presente investigación pues iba enfocada a identificar pues cuáles eran aquellos factores o cuáles habían sido aquellas causas que pues tendieron o dieron pauta a que la deserción y el abandono escolar fuera más notorio en educación básica y pues así ver cuáles eran las causas y por qué el COVID había eh, pues cambiado esto y había influido mucho en esta problemática, ¿no? También pues lo vi conveniente porque íbamos a generar, se generarían nuevas estrategias que pues nos permitieran como intervenir de manera correcta desde pues nuestra práctica docente, tomando en cuenta pues las necesidades reales que los estudiantes tenían en ese momento o que tienen, con el propósito pues de trabajar en conjunto con los padres de familia, los mismos alumnos y nuestros docentes y también nuestros directivos para que estas estrategias que se plantearan fueran de índole pues correcta y tuvieran algunos resultados buenos. También el objetivo general pues era analizar ¿cuáles son los principales factores que iban a intervenir en este abandono escolar ante la pandemia COVID-19 en los alumnos de la secundaria Teodomiro Manzano en el estado de Hidalgo? Y como objetivo específico, pues era describir, pues, cuál había sido la situación actual de la educación, identificar, pues, las principales causas de la deserción a causa del COVID-19 y también, pues, buscar algunas alternativas o algunas medidas de prevención que nos ayudaran a identificar o a erradicar esta problemática que se está presentando. Y pues nuestras preguntas de investigación van de la mano con esto, también pues conocer cuál era la situación, las principales causas, cuáles medidas iban a ayudarnos a prevenirlo y pues qué estrategias se podían como implementar para dar solución a esto. En el marco teórico me quise centrar en cuatro pues conceptos principales, que es obviamente qué es la deserción escolar, la pandemia y la educación, cómo se relacionaban o cómo influían una con la otra, el homeschooling, que era pues la educación desde casa, y la educación virtual, que era pues como en el caso de México, aprende desde casa, que eran clases virtuales o clases desde la televisión que se pasaban y se repetían en diferente horario para que los niños pues irían aprendiendo. En mi estado de conocimiento, pues lo enfoqué en el abandono, en cuatro investigaciones principales, una el abandono escolar y la desvinculación pues de la escuela, el abandono escolar a nivel secundaria, que era pues un descuido de la agencia educativa, la deserción escolar, que pues era un reto a vencer, que aún lo es, la deserción escolar, que también pues es una perspectiva compleja en tiempos de pandemia. Y dentro de esto, pues después, al analizar todo esto,
opté por una metodología cualitativa, que la cual pues me iba a permitir pues recabar datos expresados, analizar conductas y así pues comportamientos dentro de este pues campo de estudio que se tenía, que era pues los alumnos y la pandemia, ¿no? Mi alcance pues iba a constar de pues especificar o es aquellas especificaciones que me ayudaban a determinar que pues nuestro alcance educativo eh, eh, pues el más adecuado iba a ser el descriptivo, porque el descriptivo nos iba a ayudar a determinar pues diferentes como elementos que influyeran y que nos ayudaran como a llegar al punto sobre un grupo en específico. Y pues mi diseño iba a ser fenomenológico porque me iba a permitir o me iba a proporcionar información acerca de pues experiencias comunes y distintas que se tuvieron de los alumnos y de los maestros, que a lo mejor algunas cosas son muy parecidas, pero otras como que son muy distintas, y así pues poder categorizar frecuentemente, explorar y describir pues cuál era la situación. Mi muestra fue no probabilística porque la población en donde se recolectó la información o los datos me iban a dar un aporte al trabajo de investigación, ya que pues esto no era mecánico ni con base en fórmulas de probabilidad, sino iba a ser una muestra de casos tipo, que la cual me iba a permitir pues conocer a profundidad los significados y algunos valores de mi grupo determinado que estaba estudiando, que era pues los alumnos de la secundaria y específicamente los que desertaban, ¿no? El procedimiento que yo seguí para pues realizar esta investigación fue poder llevar a cabo pues algunas entrevistas, que fue mi instrumento principal para recabar mi información, y fue pues llevar a cabo estas entrevistas en tiempo y forma para así poder pues recabar la información de la manera más rápida posible, pero mejor posible, y pues estas se le hicieron o se pretendía hacerlas al director de la institución, al maestro responsable del grupo, que era segundo grado, y a los padres de familia en específico. Mis análisis de datos pues fue que usé entrevistas, como ya lo comenté, como instrumento de recogida para que me permitiera pues conocer aquellas experiencias ante la actual pandemia en los alumnos que habían desertado o tenían la intención de desertar, y también pues se supiera más, ¿no? La recolección se hizo mediante 7 entrevistas, en total fueron 6 a padres de familia de los que ya habían este, desertado o tendían a desertar, y la última era hacia el maestro, que era como el que se daba cuenta de estas causas, ¿no? Y también pues se procedió después a transcribir estas entrevistas para poder así seleccionar pues únicamente las partes de interés o las partes que me interesaban tanto o que me ayudaban más, para así poder hacer pues una información valiosa y significativa. Perdón. Dentro de mis resultados fue que en la entrevista, al realizarlas, nos pudimos descartar me pude eh, dar cuenta de que había diferentes como causas, diferentes factores que intervenían en esta deserción, pero que sin embargo la existencia o la problemática más constante que encontramos fue por la falta de economía, la falta de recursos que se tenían con los alumnos, porque los padres al llegar a una pandemia se quedaron sin trabajo, ¿no? O los trabajos, pues como se fueron desde casa o así, pues no todos los trabajos se podían hacer desde casa, como por ejemplo que los papás fueran turismólogos o que se dedicaran al turismo, que fueran comerciantes, que por ejemplo fueran guías de turistas, que trabajaran en algunos hoteles, que trabajaran en cosas como más turísticas. Este fue como el que más pegó porque el turismo no llegaba, el turismo no se daba. Entonces, esto fue como la repercusión que se tuvo, y pues nuestro principal factor en el que nos dimos cuenta fue la falta de oportunidad o la falta de recursos económicos por parte de los padres y por parte del alumno mismo, ¿no? Y por ello es que llegué a la conclusión que pues la información recabada confirma que existen diversos factores que pues aunados a la deserción escolar eh, tienden a ser como muy significativos y muy constantes. La relación con las teorías abordadas pues dando pauta a que la confirmación de la existencia de factores que intervienen en el abandono escolar, principalmente como decía el factor escolar, el factor económico
y pues que las aportaciones sean muy fructíferas y relevantes porque el sector que logramos distinguir es que las acciones a resolver la problemática nos iban a ayudar a mejorarla.